Buenas noches, arrancamos la conferencia de prensa del profesor Francisco Arce. Primera pregunta, Freddy Atleti. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches, felicidades por la victoria. Un partido táctico, un partido donde se presionó, se luchó y Guaraní quitó provecho en un pasaje y supo aguantar al final, e incluso quedó la sensación de que podía haber liquidado antes y sufrir menos al final. Y respecto a los cambios, todos salieron bien, pero llamó la atención lo de Maidana. Explicar un poquito en qué momento se decidió por él y por qué. Sí, el partido se jugó como lo imaginábamos, por eso armamos el onceno de esa manera, con gente más rápida, más dinámica, no de tanta circulación como veníamos jugando, especialmente contra Tembetarí en el partido anterior, que es un equipo que juega mucho también a tenerla bastante y queríamos equiparar de esa forma, y hoy teníamos que estar fuertes, aguerridos, movedizos, recuperando balones en el rebote. Hicimos eso durante varios pasajes del partido. Concuerdo que podíamos habernos aprovechado de ellos, ya prácticamente llevar sus zagueros arriba, y con varias chances de posibilidades de gol acabamos terminando mal, eligiendo mal las para concluir. Por eso terminamos en el último córner con esa duda si nos generaban o no peligro. Jugó prácticamente, él es categoría, nos ayudó mucho a sumar minutos, pero prácticamente no jugó por eso. Jugó por la necesidad que teníamos alguien de especialista ahí, que pudiéramos doblar prácticamente dos laterales o cuatro muchachos que puedan jugar de extremos de laterales, como con la vuelta de Alcides con Dani por derecha y él con Alexis por el otro lado. Lo hizo muy bien, se entienden bien con Alexis, porque así como digo, los dos ocupan bien tanto arriba o atrás, y estamos contentos. Ojalá que siga de esa manera, porque como es un chico joven, se lo nota muy, muy maduro, tiene muchísimos partidos, jugaba en intermedia. Yo creo que eso le ha dado esa capacidad de friccionar, de poder defender bien y elegir también los momentos oportunos para poder atacar con Alexis por su lado. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dani Troche, Radio 1 de Marzo. Profe, y se convierte en una excelente noticia esto, ¿no? Porque ahora indefectiblemente tendrán que dividir fuerzas cuando ya empiece el torneo internacional, y apariciones como esta me imagino que lo celebra y bastante, porque un correcto partido usted está mencionando. Y lo otro que le quiero preguntar, ¿le gustó mucho hoy el esquema que eligió? Porque casi todo el partido utilizó ese mismo sistema. Sí, necesitábamos hacer eso por la intensidad del rival, por su capacidad de recuperación en el medio, con Ángel, con Fernando, los Benítez que venían jugando. Hoy arrancó Ríos, igualmente son chicos muy intensos, de mucha recuperación, y es un equipo que fricciona, que es muy aguerrido. Venían levantada con su clasificación a Sudamericana y con otra victoria en el campeonato local. Y nosotros al revés, intentando reposicionarnos, aprovecharnos un poco de que no sumaran puntos los que estaban encima nuestro, y hicimos un partido muy bueno. Me gustó mucho, nos gustó mucho. Podemos pensar, capaz, veremos cómo hacemos cuando comience Sudamericana, pero este tipo de concentración, de orden y de intensidad ayuda mucho para jugar partidos internacionales también, y ojalá que podamos llegar más a tono para cuando sea ese debut de 1 de abril también en Sudamericana, antes teniendo el compromiso con Trinidense el jueves. Profesor Germán Tilner para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Justamente, con respecto a la seguidilla de partidos, profe, ¿cómo usted planea la cuestión física? También la cuestión, y muy importante, esto no se puede dejar escapar, la cuestión de que se ha alejado bastante el puntero del campeonato. Ahí ya hay una cuestión no solamente física, sino también mental, que no afecte la cuestión de los resultados del rival, el que está puntero. ¿Cómo planea afrontar este tramo que es muy largo en la temporada? Y partido a partido, sabiendo que vamos a necesitar de todo el plantel, les venimos hablando de eso constantemente. Hoy hemos cambiado 4, si mal no recuerdo, del partido anterior, y seguramente a medida que, si también mal no recuerdo, en un mes tenemos prácticamente 9 partidos, un viaje incluido. Tenemos que revisar semana a semana, día a día, encuentro a encuentro, buscar
la directiva que nos dé algunas condiciones como están haciendo ahora para poder ayudarlos a los jugadores en la recuperación, y ellos también que se cuiden mucho en el sentido del descanso y la buena alimentación. Más que eso no podemos hacer, y revisar así con a ojo vivo en algunos casos por experiencia, por vivencia, quienes pueden llegar bien para cada partido y ponerlos a jugar. Van a jugar seguramente en algunos momentos muchos chicos o otros nombres de los que están en el plantel. Y ahí iremos viendo, porque también todos los que estamos en esas primeras posiciones vamos a tener competencia, y ahí veremos quién se sale mejor. Profe. Buenas noches, Agustín Benítez. Hola. Sí, ya sé que es Agustín Benítez, meterle. Sí, con respecto a la posición de Alexis Cantero, que apareció hoy como el volante por el sector izquierdo, ¿es la posición que a partir de ahora va a ocupar o más bien se va a estudiar de repente cuando se presente paso a paso de los rivales? No, depende mucho de cómo vayamos armando el equipo. Si jugamos con línea de 3, puede jugar de carril. Si jugamos así contra rivales intensos y de mucho recorrido, puede doblar esa función, así como le dije a Freddy en la primera respuesta con Ale, o con Thiago, o con Wilson. Y hoy me pareció que lo hizo muy bien, por eso optamos, porque Ale también puede jugar de extremo, ha jugado mucho de extremo, pero nos parecía que con Alexis y en algunos momentos con Alcide, a pesar de que, teniendo en cuenta que volvió después de mucho tiempo, en algún momento del partido le costó un poco, pero ya lo recuperamos, y esa es una muy buena noticia, porque son chicos muy ligeros, muy dinámicos, que transportan muy bien, preocupan a los rivales, y mientras están enteros son muy peligrosos. Profe, Arce por acá, Ilan Levin para Bunker Studios de la Argentina. Quería consultarle, primero felicitarlo por el partido que hizo, muy prolijo, el equipo respondió. Y segundo, quería consultarle con respecto a la competencia internacional, a la sudamericana. Sé que comparte un grupo con equipos históricos de la Copa como Independiente. ¿Buscarán ser candidatos y tratar de salir campeones o llegar lo más lejos posible dentro de la Copa, teniendo en cuenta de que la Liga, por ahí Libertad se escapó un poco? Bueno, para la Liga falta mucho, falta prácticamente una rueda completa, pueden pasar todavía muchas cuestiones. La Copa, sea Sudamericana o sea Libertadores, la fase de grupo es, para mí, habiéndola jugado más de que haberla dirigido, es más difícil, es más complicado. Yo creo que tenemos posibilidades. Nuestro objetivo principal va a ser clasificar la otra ronda, sea ya entrando primero, después teniendo esa chance que ahora está abierta también para disputar el otro lugar con alguien de que baja de Libertadores. Vamos a pelear cada partido, sabemos cómo, tenemos información ya obviamente de los rivales, tenemos que armar bien la logística para esos partidos, especialmente para el que vamos a jugar en Potosí. El calendario yo creo que está bueno, porque jugamos en Uruguay y después tenemos 2 partidos seguidos en Asunción. Si hacemos valer eso, podríamos estar en buenas condiciones para los partidos de vuelta. Buenas noches, profesor, para Universo 970. Teniendo en cuenta lo que acaba de mencionar, ¿va a ser una especie de... O sea, ¿va a dejar de lado un poco lo que sería el torneo local para enfocarse de lleno a la Copa Internacional, o le va a dar de igual importancia en ese sentido? No dije eso, ni pensamos esa situación. Conseguimos ahora, tenemos la posibilidad de jugar espaciado, o sea, jugamos jueves, jugamos martes. Seguramente en algún momento, que todavía no se marcaron esas fechas, en donde creo que tenemos un partido por Sudamericana martes, veremos si tenemos la ayuda también de la APF, de los que marcan el calendario en ese sentido, de tener día o algún día más de descanso para poder llegar con la mayoría de los que normalmente juegan de titulares, o lo que elijamos de acuerdo a lo que queremos plantear en estrategia, que estén enteros. Esa va a ser nuestra mayor preocupación, para que el equipo no pierda su formato, su forma, su estilo, la capacidad de recorrido físico que tienen, porque son la mayoría muchos chicos jóvenes.
Creo que eso nos va a dar en la seguilla de partidos un plus muy importante también para que estén muy bien recuperados para cada partido, tanto sea el campeonato local o de la Sudamericana. Finalizamos la conferencia de prensa del